Comentario Isaías capítulo 52 a 54. Capítulo 52. En este capítulo Dios promete librar del cautiverio a Sion. Versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este versículo se cita en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Acá vemos la separación del creyente con relación a los inconversos. Comentario capítulo 53, versículo 1. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acá vemos una profecía de cómo el mundo despreciará a Jesucristo. Lo despreciaron, no lo quisieron, lo menospreciaron y lo rechazaron. Lo olvidaron sus discípulos, su nación y su mundo. Estimaron en poco, no lo valoraron mucho, no lo quisieron. Y no creyeron ni comprendieron su promesa de salvación y resurrección hasta que lo vieron resucitado con sus propios ojos. Sin embargo, él hizo el bien y ayudó al desvalido. Esto solo muestra la perversidad del ser humano que trata así al mismo Hijo de Dios. Veamos ahora versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá vemos los sufrimientos de Jesús en la cruz. Muchos toman de manera equivocada estos versículos cuando dicen en el versículo 5 que por sus llagas fuimos curados, creyendo que por la sangre de Jesús se sana una persona. Hay que recordar que el Antiguo Testamento se escribió desde el punto de vista humano y el Nuevo Testamento desde el punto de vista espiritual o de cómo Dios obra espiritualmente. Por lo tanto, al decir por su llaga fuimos curados, se refiere a la sanación espiritual del alma, no a la sanación física, ya que la sangre de Jesús es un sacrificio expiatorio, no de sanación física, es decir, la sangre derramada de Jesús es para santificarnos, no para curarnos físicamente, tal como se enseña en el Antiguo Testamento. Ese error es porque no entienden
y no saben distinguir ni discernir la Biblia espiritualmente. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos que el sacrificio de Jesús sería a causa de nuestros pecados, para salvación de nuestras almas. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Acá vemos una profecía acerca de Jesús, que él no se defendería al ser juzgado ni condenado, ya que su sacrificio sería el de un cordero. Esto también implica que Jesús aceptó llevar sobre sí mismo la culpa por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen perdonados. No lo trataron con justicia, lo oprimieron, vejaron, trataron con rigor. Sin embargo, ni se quejó ni clamó. Se mofaron de él y le llevaron de un lugar a otro. Mas él permaneció en silencio y manso como un cordero. Fue el Cordero de Dios, que vino para quitar los pecados del mundo. Se puede ver esto en Juan capítulo 1, versículo 29. El versículo 8 sugiere que lo arrebataron de la prisión y no permitieron que se le hiciese justicia. Véase también Hechos capítulo 8, versículo 33, y Mateo capítulo 27, versículo 22 al 31. El juicio fue arreglado y todo el asunto fue ilegal. Sin embargo, su generación no protestó. Sus discípulos le abandonaron y huyeron, y su muerte no fue nada gloriosa. Lo cortaron de la ciudad como a un leproso inmundo proscrito. A pesar de este tratamiento ilegal e inhumano, Jesucristo no protestó ni arguyó. ¿Por qué? Porque vino a morir por el pueblo. A Barrabás, el criminal, lo trataron con más bondad que a Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Acá vemos la profecía de que Jesús sería condenado a la crucifixión. Versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Acá vemos la profecía de Jesús, que Jesús sería crucificado junto a pecadores y sepultado en sepulcro de ricos, es decir, su muerte sería en indignidad, pero su sepultura sería digna. Si no hubiese sido por Nicodemo y José,
de Arimatea hubieran sepultado el cuerpo de Jesús en un campo del alfarero o arrojado en el basurero. Podemos ver Juan capítulo 19 versículos 38 a 42. Dios le prometió a su Hijo un sepulcro en el huerto, y esto se cumplió cuando los hombres nos tratan injustamente, y lo harán debido a que seguimos a Cristo. Debemos glorificar al Señor sometiéndonos a su voluntad y seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos versículo 10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Acá podemos ver que después de su sacrificio expiatorio, Jesús resucitaría y con eso lograría la salvación de muchas almas por medio de la fe en su sacrificio. A Cristo también se le llama Padre Eterno, y esta es la razón. Su muerte y aflicción en la cruz hicieron posible la familia de Dios de pecadores salvos. Estos son personas a quienes Él ha justificado, declarándolos justos mediante su gracia por medio de la fe en su sacrificio en la cruz. Jesús es al mismo tiempo nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, así como también Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Él no abrió su boca cuando los hombres cruelmente le denostaban, pero ahora habla a favor de los pecadores perdidos y hoy intercede por los suyos, los que somos salvos y redimidos mediante la fe. Veamos ahora capítulo 54, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Este versículo se cita en Gálatas capítulo 4 versículo 27. Estos versículos se refieren al nacimiento milagroso de Isaac, que dio origen al pueblo de Israel en cumplimiento a la promesa que Dios hizo a Abraham, que tendría un hijo de Sara, su mujer. Vamos ahora versículo 5. Versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Acá vemos al pueblo judío como esposa del Señor. Por eso Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, en plural, no en singular, con los judíos y los gentiles.
Veamos ahora versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Acá la promesa que Dios perdonará los pecados de los judíos y los recibirá en gloria. Versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Acá podemos ver una referencia y profecía futura acerca de la redención de Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Versículo 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 21, capítulo 21, versículo 18 dice: El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Acá podemos ver la promesa de la restauración de Jerusalén en una nueva y gloriosa Jerusalén.